destruir en este último alegato final. Pablo está tratando de destruir hasta el último vestigio de confianza que nosotros podamos tener en nosotros mismos, porque de lo contrario no estamos preparados para recibir el evangelio que él va a comenzar a desplegar a partir del versículo 21 de Romanos capítulo 3. Alguien ha dicho que en esta porción de la carta a los romanos, Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Pablo está tratando de ser despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Y de paso, mis hermanos, este es un pasaje que nos brinda un excelente ejemplo de lo que significa evangelizar. No le digas a un pecador, ven a Cristo, si él no entiende por qué necesita desesperadamente venir a él. Pablo no comienza su presentación diciendo, acepta a Jesús en tu corazón y tendrás paz. De paso, esa frase no aparece en todo el Nuevo Testamento, acepta a Jesús en tu corazón. No, la Biblia dice arrepiéntete y cree. Arrepiéntete, no acepta a Jesús en tu corazón, eso no significa nada. Pero ¿cómo yo le voy a decir al pecador, ven, arrepiéntete, cree, si él no entiende por qué? ¿Por qué necesitamos desesperadamente la salvación que solo se encuentra en Jesús? Acabamos de cantar, mi esperanza está en Jesús, no en nadie más. Bueno, eso es lo que Pablo nos va a mostrar en este último alegato de la fiscalía. Y el tribunal, el jurado aquí, ¿saben quién es? Nosotros en República Dominicana no tenemos ese tipo de juicio que vemos en las películas, donde hay un grupo de jurados escogidos por la fiscalía y la defensa y ellos son los que van a dar el veredicto. No, el alegato final de Pablo aquí es frente al tribunal de tu conciencia. Él quiere que tú sientas el peso de tu pecado en tu conciencia. Este alegato final está dividido, o podemos dividirlo en tres partes. La primera parte son precisamente los versículos 9 y 10 que acabamos de leer, y ahí encontramos dos declaraciones generales de la condición del hombre frente a Dios. Vean el versículo 9 una vez más. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos están bajo pecado. Noten que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Nosotros, los pecadores, creemos que somos gente buena, que a veces hacemos cosas malas. No. Lo que la Biblia dice es que nosotros somos malos, que a veces hacemos cosas buenas por la gracia común de Dios. El problema no es que nosotros a veces pecamos como algo incidental. Pablo dice aquí que la condición natural del hombre, sin excepción, es que todos están bajo pecado, sometidos a la esclavitud del pecado. Y el pecado está siendo aquí personalizado por el apóstol Pablo. Es como si Pablo estuviera diciendo, mira quién es tu rey. Pablo es un tirano, el pecado. El pecado es un tirano. El pecado es un dictador que gobierna al hombre a su antojo hasta que Cristo nos liberta con el poder del evangelio. Por supuesto, tú le dices eso a un incrédulo y él jamás podrá verse a sí mismo de esa manera. Y la razón es que el pecado actúa a través de nuestra voluntad. O sea, cada vez
que tú haces algo, estás haciendo lo que tú quieres hacer. Y como tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, eso te da la sensación de que eres una persona libre. Estás haciendo lo que quieres hacer. Pero la realidad es que estamos tan infectados por el pecado que todo lo que hacemos en nuestro estado natural está regido por algún principio pecaminoso. El pecado es nuestro hábitat, el pecado es nuestra ciudadanía espiritual. Y es interesante notar que Pablo se incluye a sí mismo en este pasaje. ¿Notaron eso? En el versículo 9, Pablo dice: somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos, es decir, dice Pablo, yo mismo, como gentiles, están todos bajo pecado. Cuando nos colocamos frente al estándar de la justicia de Dios, todos nos quedamos cortos, muy cortos. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema legal frente a la justicia de Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay justo. Eso es un término legal. Nadie es inocente. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de la Justicia del Reino de Dios. Todos sin excepción somos culpables. En el mundo entero no hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. Es por eso que Pablo usa un lenguaje tan universalista en este texto. ¿Se dieron cuenta? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se han desviado. A una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y tú no eres la excepción. Nadie es justo. Ahora, puede ser que tú no te percibas de esa manera porque te comparas con otras personas y tú ves que eres mejor que otros en algunos aspectos. Definitivamente, casi seguro que tú eres mejor que Hitler o Trujillo o Mussolini. Claro que sí. El problema es, mi amigo, que nosotros no seremos juzgados en comparación con otras personas. Nosotros seremos juzgados según el patrón de Dios. Nosotros seremos juzgados en relación con Dios. ¿Ustedes recuerdan el primer mandamiento que citamos la semana pasada? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice el Señor Jesucristo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y debemos dedicar la misma devoción con la que nosotros nos amamos a nosotros mismos, debemos dedicarla para amar a otros. ¿Eres inocente o eres culpable? No hay una sola persona que sea justa, porque nadie llena esa medida. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos. Es por eso que Pablo va a decir más adelante en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de Dios. Es decir, en vez de hacer las cosas para que Dios se vea bien, en vez de hacer las cosas para que Dios reciba alabanza, para que Dios reciba gloria, para que la gente lo admire a Él, todo lo que nosotros hacemos es para que la gente nos vea a nosotros. Buscamos nuestra propia gloria, somos orgullosos, somos egoístas. Sí, es posible que algunas personas luzcan mejor que otras. Y nos parezca que no sean tan malas como
las que Pablo está describiendo aquí. Pero ¿sabes qué? Mi amigo y miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en nuestro estado natural nosotros somos 1000 veces peores de lo que nosotros creemos. Leí en estos días un ejemplo que creo que puede ilustrar esto. Imagínate que hay 3 nadadores que quieren llegar de Hawái a Japón nadando. Solo son 6.200 kilómetros. El primer nadador no sabe nadar. Se tira al agua y a los 5 minutos se hunde y se ahoga. El segundo nadador es un poco más experto, así que se puede nadar en mar abierto 60 metros, pero ¿qué va? Se hunde y se ahoga. El nadador profesional se ha preparado para el asunto, lleva ya 50 kilómetros nadando, a los 60 ya está bien agotado, a los 70 kilómetros se hunde y se ahoga. La pregunta es, ¿hay alguno de los 3 que esté más ahogado que los otros? Unos llegaron más lejos, pero todos están igualito de muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Todos estamos en la misma condición. No importa, mi amigo, cuán religioso tú seas. No importa cuál sea el nivel de moralidad y de decencia que tú hayas alcanzado en la vida. No importa si tú eres miembro del Club de los Leones o del Club de los Rotarios. Todos nos encontramos bajo el dominio del pecado. Todos somos culpables en el tribunal de Dios. Ahora, ¿cómo luce eso en la práctica? ¿Qué produce esa condición en nosotros? Bueno, Pablo va a explicarnos ahora algunas de las características de los pecadores, precisamente porque estamos bajo pecado. Pero lo que me llama la atención es la forma tan extraordinaria o sorprendente o inesperada en la que Pablo hace esto, porque lo que hace Pablo es presentar una serie de textos bíblicos tomando las escrituras que los judíos veneraban. Recuerden que Pablo está tratando de probar, sobre todo a los judíos, que ellos son tan culpables como los gentiles, a pesar de que tenían la ley, a pesar de que tenían el pacto, a pesar de que eran el pueblo escogido. Así que Pablo toma sus propias escrituras y les dice, y es que ustedes no leyeron el Antiguo Testamento. Ustedes leen todos los textos que yo les voy a citar, ustedes los conocen, pero tienen un velo, ustedes tienen un prejuicio, están tan llenos de ustedes mismos que no pueden interpretar correctamente la Biblia, a pesar de que la veneran. Y lo primero que Pablo nos dice aquí, son 6 cosas que Pablo menciona. La primera es que precisamente por el hecho de que todos estamos bajo pecado, el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay justo ni aún uno, pero tampoco hay quien entienda. El intelecto humano funciona muy bien para muchas otras cosas, pero no para conocer a Dios como Él debe ser conocido, para amarle a Él como Él debe ser amado, para deleitarnos en Él como deberíamos deleitarnos en Él. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Algunos pueden llegar a conclusiones teológicas correctas. Hay incrédulos que saben que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay incrédulos que saben que Dios es perfecto. Hay incrédulos que saben que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es santo. Ellos lo saben eso. Pero esa información por sí misma
nunca los moverá eficazmente a amar a Dios y mucho menos a someterse deleitosamente a su autoridad. Mira, una cosa es tener información acerca de Dios, otra muy diferente es conocer a Dios en Cristo y tener una relación personal con Él. Santiago nos dice en su carta que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios tienen información acerca de Dios y saben que esa información es verdadera y siguen siendo demonios. Los demonios creen y tiemblan. Pero el pecado no solamente ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento, sino que Pablo nos dice también que el pecado ha distorsionado nuestros deseos y nuestra voluntad. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Por naturaleza amamos lo que deberíamos aborrecer, aborrecemos lo que deberíamos amar. Nuestros deseos están dañados. De manera que en vez de buscar a Dios, nosotros procuramos mantenerlo a una distancia prudente y en algunos casos lo más lejos posible. Miren mis hermanos, a menos que Dios haga una obra en nuestro corazón, transformando nuestra personalidad desde su misma raíz, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él. El pecado afectó nuestros deseos, el pecado afectó nuestra voluntad, amamos lo que nos daña y queremos mantener lejos de nosotros la fuente de todo bien. No hay quien busque a Dios. Para ponerlo en el lenguaje de Pablo, en Romanos, todos nosotros increíblemente nos protegemos de la gloria de Dios. Nos protegemos de la gloria de Dios porque no queremos que Él destruya nuestra gloria. No queremos eso. No somos capaces de entender que Dios está comprometido. Escuche esta frase. Dios está comprometido a glorificarse haciéndonos bien. Él busca su gloria no porque es un Dios egoísta, sino porque es un Dios bueno. Porque Él se glorifica haciéndonos bien. Increíble. Una de las formas más sutiles en que el hombre se autoprotege de la gloria de Dios es a través de la religión. La religión es el escudo a través del cual muchas personas se autoprotegen de la gloria de Dios. Todas las religiones humanas no son más que recetas de autosalvación a través de las cuales nos autoglorificamos a nosotros mismos. Todas las religiones te dicen ¿qué tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios? Y al final de cuentas, la salvación está en las manos del hombre, no en las manos de Dios. Y es lamentable, hermano, porque muchas iglesias evangélicas tienen una teología defectuosa que los lleva a pensar que todavía hay algo en el hombre que lo puede mover a buscar a Dios, de tal manera que la decisión final no está en las manos de Dios, sino en las manos del hombre. No. Lo que el cristianismo te dice, y solo el cristianismo dice eso, es exclusivo en ese sentido, es que estamos tan dañados que nunca podremos alcanzar el favor de Dios en nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. La salvación es de Dios, de principio a fin. ¿Saben lo que hace el cristianismo? Destruir nuestra gloria para darle la gloria únicamente a Él. Mas por obra suya, dice Pablo en 1 Corintios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Si no hubiera sido por la obra de Dios, no estaríamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor.
No hay gloria humana. Por supuesto, si nuestros deseos, si nuestro entendimiento y nuestros deseos han sido afectados por el pecado, eso afectará también nuestro comportamiento. Vean el versículo 12. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, pastor, yo lo iba siguiendo en el mensaje y estaba de acuerdo, ahora sí que no. ¿Usted va a negar que hay personas en el mundo, incluso personas que no son cristianas, que hacen cosas buenas? Sí, es verdad. Por el simple hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, el hombre tiene inclinaciones hacia cosas que son buenas en sí mismas. No hay que ser cristiano para ser un padre que ama a sus hijos. Hay esposos no cristianos que nunca le han sido infieles a sus esposas. Hombres fieles. Hay hombres que son honestos en sus negocios. Incrédulos que son honestos en sus negocios. Se dedican a causas humanitarias y muchas cosas más. Pero cuando la Biblia habla de buenas obras, no se refiere únicamente a las cosas que hacemos, sino a las cosas que hacemos según el estándar de Dios y buscando la gloria de Dios. Ahí es que la cosa se pone difícil. Ok, déjame ponértelo de esta manera. Tú estás en la 27 de febrero, hay una viejita que quiere cruzar al otro lado. Así que tú ayudas a la viejita, la tomas del brazo y la vas cuidando de los carros y la llevas sana y salva al otro lado. Pregunta, ¿es esa una buena obra? ¿Sí o no? Ok. Algunos dijeron sí, yo digo depende. Depende. ¿Qué tal si tú estás ayudando a la viejita a cruzar al otro lado de la calle porque está más oscuro y quieres robarle la cartera? ¿O qué tal si tú estás ayudando a la viejita porque tú quieres que la gente te vea y te admire y piense bien de ti? ¿O qué tal si tú estás ayudando a la viejita porque tú crees que al hacerlo de alguna manera te estás ganando el favor de Dios? Vas a hacer una transacción con Dios. Yo sé que yo pequé ahorita, hice lo que no debía hacer, pero ahora ayuda a la viejita. Entonces, compensa. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una buena obra no se puede definir por la obra en sí. La motivación lo cambia todo. La motivación lo cambia todo. Si tú no hiciste lo que hiciste para la gloria de Dios, ya no es una buena obra. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El pecado ha dañado nuestra capacidad de razonamiento, el pecado ha dañado nuestros deseos y nuestra voluntad, el pecado ha dañado nuestro comportamiento y por supuesto el pecado también ha dañado nuestro hablar. Nuestro hablar. Vean lo que dice el versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de áspid o de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, no va a salir jugo de naranja, va a salir agua. Y si lo llenas de hiel, no va a salir morir soñando. Los dominicanos van a entender eso. Va a salir hiel.
Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que nuestras conversaciones revelan cosas muy preocupantes de lo que hay en nuestro corazón. Muy preocupantes. Si un hombre como Isaías, el profeta, cuando vio la gloria de Dios, dijo: ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Tú quieres saber cuán malo es el hombre? Escucha lo que dice. A todos nosotros nos molesta que nos mientan. ¿No es así? Nos molesta que hablen de nosotros a nuestras espaldas. Nos duele profundamente que nos traicionen. Sin embargo, la mentira es sumamente común, el chisme es sumamente común. El mundo es un lugar peligroso en el cual vivir, porque el ser humano es chismoso y engañador, es cruel con su boca. En el momento en que tú menos te lo esperas, te enteras de que alguien en quien tú confiabas ha estado hablando mal de ti. Y eso sí duele. A ti no, a mí sí. Eso duele. Ahora déjame hacerte una pregunta, honestamente. Tú nunca has cometido ese pecado. Yo no lo voy a hacer, pero me encantaría decir: levanta tu mano. Tú nunca has hablado mal de nadie a su espalda. Nunca. No. Bueno, por lo menos, si tú crees que no, estás cometiendo el otro pecado. Eres un mentiroso. Nuestras palabras son un reflejo de lo que tenemos en el corazón. Nos promovemos a nosotros mismos mientras manchamos la reputación de otros. Somos más prontos para criticar que para alabar. Destilamos amargura y descontento. Justificamos lo injustificable. Alguien decía que nosotros usamos nuestras lenguas para mentir y proteger nuestros propios intereses, al mismo tiempo que dañamos los intereses de los demás. Y eso nos lleva de la mano a la siguiente característica que Pablo menciona, y es que el pecado, por supuesto, ha dañado nuestras relaciones interpersonales. El pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Sus pies, versículo 15, son veloces para derramar sangre. Ahora no olviden, todo eso son citas bíblicas. Citas bíblicas, una tras otra. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Bueno, pastor, ahora sí que pasé la prueba. Yo no soy esa persona que Pablo está describiendo aquí. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú crees que porque nunca has cometido un homicidio literal, tú estás libre de la violencia que Pablo describe en este pasaje? Porque eso era lo que creían los judíos en el tiempo del Señor. ¿Y saben lo que le dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, al punto de querer de alguna manera que esa persona sufra, ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Pablo está diciendo que a los ojos de Dios, o el Señor Jesucristo está diciendo que a los ojos de Dios, un corazón airado contra otra persona al punto de querer hacerle daño física o verbalmente, ya es un homicida a los ojos de Dios. Puede que no le pongas un dedo encima,
Pero tan pronto comenzamos a usar expresiones hirientes, irónicas, denigrantes, para descargar nuestra ira, para descargar nuestro enojo, ya somos culpables de homicidio, dice Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien se interpone entre tú y tus deseos? O déjame hacerte la pregunta de una manera bíblica. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien bloquea tu acceso a tus ídolos? Al ídolo de tu comodidad, al ídolo de tu control, al ídolo de tus placeres. ¿Cómo tú reaccionas? Padres, el hecho de tener este entendimiento de la naturaleza humana será de vital importancia para la crianza de nuestros hijos. De vital importancia, a menos que veamos a nuestros hijos a la luz de lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, no vamos a entender muchas de sus reacciones. Cuando los estorbamos, no vamos a entender por qué nuestros hijos, lo mismo que nosotros, necesitamos desesperadamente el evangelio. Y de paso, eso también nos ayuda a entender por qué el proceso de santificación es tan difícil. Porque nosotros somos justificados en un instante, cuando creemos en Jesús, su justicia perfecta es puesta en nuestra cuenta, pero ahora tenemos que lidiar con nuestros hábitos pecaminosos que adquirimos en nuestra antigua vida. Nuestros pies quieren seguir corriendo hacia el mal, nuestra boca quiere seguir hablando lo que no debe hablar, nuestro corazón sigue inclinado por el pecado que mora en nosotros, al mal. Ahora, la parte más crítica de este diagnóstico es el hecho de que el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda nuestra vida está al garete, es un barco sin timón hasta que aprendemos quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor. Y una de las mejores definiciones que nosotros tenemos en la Biblia de lo que es ese temor, la encontramos en el Salmo 16, versículo 8. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Qué es el temor del Señor? Es vivir con la conciencia de que toda tu vida está siendo vivida frente a la cara de Dios. Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu faz? Dice el texto hebreo. No importa dónde te vayas, estás en la presencia de Dios. Pero nosotros no estamos conscientes de la presencia. De Dios, y por eso no tenemos temor de Dios. Otro texto sorprendente para describir de qué se trata el temor piadoso
hacia Dios, porque un pecador puede tenerle terror al castigo de Dios, y es correcto que le tengas temor, pero no es de ese temor que Pablo está hablando aquí. Un texto sorprendente para entender lo que es el temor a Dios es el Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice el salmista: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer en pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espérate. Si yo leyera, en ti hay castigo para que seas temido, yo podría entenderlo. Pero el salmista está diciendo, en ti hay perdón. Y es precisamente ese perdón, la conciencia de que tú eres un Dios perdonador, lo que produce temor en mi corazón. ¿De qué temor es que está hablando el salmista? Es una mezcla de asombro, gratitud, reverencia ante la persona de Dios, porque siendo un Dios tan santo, Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Cómo deberíamos vivir con la conciencia de que estamos frente a un Dios así? Pero el incrédulo ha decidido vivir de espaldas a Dios, como si lo que él pensara de las cosas no tuviera la menor importancia, como si nunca nosotros fuéramos a presentarnos, a comparecer delante de su tribunal para dar cuenta de nuestra vida. Miren, si nosotros tuviéramos que resumir en una sola frase por qué el mundo está como está, el versículo 18 del capítulo 3 lo resume perfectamente: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición humana. El término que usan los teólogos para etiquetar esta condición es depravación total o corrupción radical. O sea, una corrupción que llega hasta la raíz. Lo que esta expresión significa, depravación total, corrupción radical, no es que todos los hombres sean todo lo malo que pudieran llegar a ser, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa que sea relativamente buena. No. Lo que esto significa es que todas las facultades del hombre han sido dañadas por el pecado. Nuestra mente ha sido dañada por el pecado, nuestra voluntad ha sido dañada por el pecado, nuestras emociones han sido dañadas por el pecado. Estamos dañados. Recuerda, Pablo muy sabiamente no nos está dando su conclusión de lo que él ve en el hombre. Él está citando la Biblia para decirnos: eso es lo que Dios ve en el hombre. Este no es el alegato de Pablo, es el alegato de Dios. Ahora noten cómo Pablo concluye este alegato. ¿A dónde es que Pablo quiere llegar? Versículo 19. Ahora bien, ahora habla Pablo. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle o se cierre, como dice la Reina Valera, y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El propósito de estas palabras de Pablo es dejar al hombre sin excusas. Decía Martin Lloyd Jones que nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca. In the silence, I hear your voice, whispers of forever, a heartfelt choice. To love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with
touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. We'll weather every storm, we'll face every test. Our love will be the anchor that holds us best. Through the ups and downs, we'll stand as one. Forever and always, our love will have won. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. In your loving eyes, I see our destiny. Forever and always, our love will be free. In your loving arms, I am home. With you, my